Buenos días a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de la mañana en la que participarán 3 conferenciantes con temas bastante interesantes. Bien, en primer lugar, les tengo que presentar al primer conferenciante, a Luis de Pereda Fernández. Él es arquitecto y urbanista por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, vecinos aquí nuestros, y es fundador y director de proyectos, entre otros, del Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico, también de la empresa Integral Park Systems, y tengo que destacar que es fundador y también director de proyectos de ENERES, Sistemas Energéticos Sostenibles, que es una empresa que se dedica a la prestación de servicios integrales para la eficiencia energética en la edificación y en la industria, la ciudad y el territorio. También es director de proyectos de Fomento Territorial Internacional, donde trabaja en la ejecución de proyectos integrales para el equipamiento y el desarrollo territorial en Europa, en África y en Latinoamérica. La comunicación que nos va a presentar es el comportamiento eficiente del medio construido, introducción a la edificación reactiva e interactiva. Así que, sin más preámbulos, le cedo la palabra al conferenciante. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me cabe el ser el primer ponente de este ciclo de 3 días. Tengo que decirles que estoy, en este sentido, pues muy satisfecho de que se hable de la reactividad y del comportamiento fundamentalmente de los edificios. La eficiencia energética, el ahorro y el confort y la calidad prestacional de los edificios se verifica en su funcionamiento. El estar dotados de recursos potencialmente eficientes no quiere decir que lo sean, sino implementan todos esos recursos en un comportamiento eficiente en relación al medio, su capacidad de adaptarse, su capacidad de ser flexibles, adaptativos y de perfeccionar escenarios de óptimo funcionamiento ante las condiciones siempre cambiantes del medio, es una condición esencial de cualquier sistema eficiente. Todos ustedes y yo somos sistemas más o menos eficientes que reaccionamos constantemente con cambios a las condiciones del medio, y también son los edificios. Voy a hacer una pequeña introducción, como me toca ser el primer ponente, voy a hacer una pequeña introducción para colocar en situación lo que yo entiendo que es fundamentalmente ese comportamiento eficiente y prestacional, y verán que hay una pequeña contenido teórico al principio, luego entraremos, digamos, en una materia mucho más pragmática y práctica, iremos ágilmente, ¿no? Bien, la naturaleza es el modelo del comportamiento y no podemos ignorar, y lo verán luego, que el ejemplo de la naturaleza es, de todos los que nos rodean, el único que verdaderamente verifica un comportamiento estrictamente eficiente en cualquier condición. La naturaleza ha sido durante muchos siglos una inspiración para la arquitectura y para la edificación, y lo sigue siendo hoy. La biomímesis, la biónica, son disciplinas orientadas a la imitación y a la emulación de la naturaleza, pero esta emulación ha sido durante muchísimos siglos una emulación fundamentalmente geométrica y fundamentalmente formal. También ha habido una emulación en el comportamiento natural de las cosas. La arquitectura tradicional, como veremos luego, estaba muy vinculada al comportamiento eficiente de sus usuarios, en una interacción entre el medio y el hombre a través de la arquitectura popular que era enormemente eficiente, pero también eso lo hemos ido abandonando en los últimos tiempos, ¿no? Eso, por otro lado, efectivamente deja un campo enorme de emulación de la naturaleza, que es la emulación del comportamiento de la naturaleza, que nos ofrece modelos extraordinariamente inteligentes y eficientes de control, gestión y operación de los sistemas complejos, perfectamente paralelos y válidos en su transposición a la edificación, al urbanismo, al territorio o en cualquier sistema donde nosotros intervengamos. Particularmente importante cuando hablamos de sistemas complejos, como decimos aquí, cuyas funciones reactivas e interactivas están vinculadas fundamentalmente a cumplir con estrategias cambiantes de funcionamiento que hagan que en cada momento sean eficientes, es decir, perfeccionen el máximo rendimiento y calidad
con el mínimo consumo. Y en ese caso, efectivamente, el ejemplo de la naturaleza es paradigmático. La creciente importancia de los aspectos prestacionales en el mundo de la edificación en el que vivimos, saben ustedes que durante muchos años y todavía arrastramos eso, la exigencia en la construcción ha sido prescriptiva, fundamentalmente prescriptiva. A uno no le decían, tiene usted que hacer una casa que dé confort, tiene usted que hacer una casa que consuma poco. Fundamentalmente le decían, tiene usted que poner aislamiento, tiene usted que poner ventanas estancas y eficientes en la transmisión térmica, tiene usted que poner sistemas de renovación de aire, pero la manera de hacer funcionar, de integrar y de hacer funcionar para obtener unos resultados todos esos sistemas no venía recogida en esas obligaciones legales o en esas prescripciones legales, ¿no? La normativa hoy sigue siendo enormemente prescriptiva, pero hoy empieza a haber una vía prestacional, edificios de consumo casi nulo, ya empezamos a hablar del resultado de nuestras acciones de eficiencia y eso abre un campo prestacional que está claramente vinculado al comportamiento de los edificios y ya no solo a su dotación. Saben ustedes que durante años se ha propiciado la instalación de energías renovables, pero nadie vigilaba si esa energía se utilizaba bien. Se han prescrito tantas cosas, pero hoy estamos hablando del mundo de las prestaciones. Ha habido un avance tremendo en los últimos años, y ahora tendrán ustedes ciertos datos sobre ello, con la capacidad de incorporar a la edificación técnica, tecnología, conocimiento accesible para gestionar iluminación, calefacción, ventilación, refrigeración, almacenamiento, transformación y gestión de la energía y del agua. Hoy eso no es un campo críptico que está en poder de un número reducido de profesionales, sino que en paralelo a esa apertura prestacional al mundo de la eficiencia, tenemos una disponibilidad creciente de medios y recursos técnicos para implementar en nuestros proyectos, como no se ha hecho antes, el comportamiento de los edificios como un factor más de eficiencia y además hacer que todos esos sistemas interactúen como sistemas integrados, que es otra de las condiciones básicas de la naturaleza, integración. Los sistemas eficientes de gestión en los edificios han ido evolucionando mucho a lo largo de los años. Los primeros casos eran como de los años 60, 70, sistemas neumáticos. Esto va avanzando progresivamente. Realmente la revolución, digamos, que los hace accesibles se produce en los años 90, cuando empieza a haber sistemas informáticos y electrónicos que gestionan de manera integrada los diferentes sistemas de control, digamos, y de recogida de información de cada uno de los ámbitos técnicos del edificio. Eso hace que dispongamos de plataformas centralizadas de gestión, sistemas centralizados de programación y de gestión, y también que pueda haber dispersos dentro de los edificios o de los entornos en los que trabajamos sistemas distribuidos que toman información. Y si reflexionan ustedes sobre cualquier sistema de los que existen, verán que siempre coexiste la visión centralizada y la visión distribuida, y que los datos se toman o se analizan periféricamente de manera local, pero también se centraliza esa información y se gestionan estrategias de manera centralizada. Eso es otra característica de la naturaleza y es su hibridación. Nunca se dan casos 100% puros, coexiste lo individual con lo colectivo, lo centralizado con lo distribuido, lo analítico con lo sistémico. Y eso es un rasgo muy característico de los sistemas de gestión. La multidisciplinaridad de este campo es evidente. La integración del comportamiento de los edificios afecta a todos los complejos factores que tienen que ver con la interacción de los edificios y el medio, y el medio es tanto el medio exterior con el que el edificio está en contacto como todo el conjunto de usuarios, luego lo veremos también, que están en relación con el medio a través del edificio. El edificio y sus sistemas no son más que un intermedio, un elemento interactuador entre los recursos que nosotros tenemos a nuestro alrededor y los que necesitamos para ser efectivos, funcionales, para vivir en condiciones de ergonomía y confort y para tener un buen rendimiento en nuestras actividades. Ese cambio es permanente y dinámico, el del medio. Tanto nosotros como el medio con el que nos relacionamos vivimos en cambio dinámico. ¿Cómo es posible que el elemento intermedio que canaliza los flujos bidireccionales entre los usuarios y el medio, ante dos situaciones de cambio dinámico como son las de los usuarios y el medio, pueda no ser también un medio que cambia dinámicamente, de manera armónica y equilibrada
con ambos frentes, ¿no? Y esa es efectivamente la condición de los sistemas que hoy se llaman Smart Technology. Yo, bueno, entiendo que es una denominación la inteligencia de los sistemas técnicos y antrópicos y humanos se verifica siempre en la interacción con el hombre, ¿no? La tecnología es inteligente en la medida en que el hombre interacciona con ella también. Pero digamos que todos estos sistemas tienen una característica fundamental, la capacidad adaptativa a las condiciones dinámicas y cambiantes de su entorno, ¿no? El campo de la tecnología inteligente es, por lo tanto, multidisciplinar, afecta a todo lo que a ustedes se les ocurra, que es campo de influencia en la eficiencia de sus edificios, y cuanto más amplio sea ese campo y más complejo sea, más ricas serán las situaciones de eficiencia y mayores las oportunidades que ustedes podrán aprovechar. Y por otro lado, es jerárquico, es claramente jerárquico, porque la organización sistémica engloba unos sistemas de orden superior dentro de otros sistemas de orden inferior y progresivamente hasta que ustedes lleguen a los íntimos subsistemas, ¿no?, de la nanotecnología, de los materiales o de las soluciones de interacción de escala más pequeña, ¿no? Y lo verán en estas jornadas, donde se va a hablar de componentes nanotecnológicos aportados para mejorar el comportamiento de revestimientos, y hay gente que va a hablar de normativa, del ámbito legal, del ámbito económico o del ámbito urbanístico y de la ciudad. Y por en medio, todas las escalas embutidas que suponen que efectivamente esas jerarquías se constituyan como sistemas y subsistemas escalonados y embutidos, entre los cuales claramente además hay unos vínculos jerárquicos y una relación constante y también dinámica de diferentes escalas. Luego el campo es multidisciplinar, es jerárquico y es multisistema, y ahí tenemos, pues, como hemos dicho y como vamos a ver en estas jornadas, desde los materiales inteligentes, elementos de control, productos y componentes, montajes y sistemas, entornos, y todos esos sistemas están, como decíamos, interrelacionados. Los materiales constituyen la base sobre las que se soportan los sistemas de orden superior, y los sistemas de orden superior engloban muchas jerarquías de sistemas de órdenes inferiores. Todos están vinculados y todos están condicionados. Y una buena solución de los sistemas de orden superior influye en la bondad y en los potenciales positivos de los sistemas de orden inferior. Una mala resolución de los sistemas de orden superior condiciona y lastra las soluciones de los sistemas de orden inferior. De manera que esta es una imagen que procede del mundo de la biología, naturaleza, biología, sistemas, eficiencia, donde efectivamente el símil de la muñeca rusa no es casual. La muñeca rusa no solo embute una dentro de otra muñecas con la misma forma, luego la forma de cada una de ellas está relacionada y por lo tanto la deformación de cualquiera de ellas o un defecto influiría en la viabilidad de la forma y de la perfección de las siguientes, sino que también tienen diferente escala y tamaño, como nos sucede en el mundo jerárquico de los sistemas y los subsistemas de la eficiencia y de la gestión y del control. Los atributos fundamentales de un entorno reactivo e interactivo son fundamentalmente la capacidad de percibir, de recoger información, de recoger datos que se convierten en información, de adaptarse y responder a los cambios internos y externos, básicamente. Todo eso son características intrínsecas de los sistemas biológicos, extensibles al 100% a los sistemas arquitectónicos, edificados o urbanísticos, donde empiezan a darse fenómenos básicos y fundamentales del comportamiento humano, climático y también de ese intermedio que es la edificación, como son la autorregulación, la homeostasis o la adaptación al medio. Porque la naturaleza, y hemos hablado de escala y hemos hablado de campos jerárquicos, la naturaleza conjuga con toda perfección la interacción entre las escalas macro, meso y micro de los sistemas, con aspectos clave como son el orden, la gestión de la energía, la especialización constructiva, los mecanismos de autoperpetuación y de supervivencia o de perpetuación del rendimiento de los edificios y la evolución futura. Proyectemos la vida de un edificio al ciclo de vida, pensemos en su flexibilidad y pensemos en su capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Bien, en cada uno de estos casos, la naturaleza aporta soluciones perfectamente integradas en el tránsito
entre el medio y los individuos. La adaptación a escala macro de la forma al clima. A escala media, la organización de los sistemas internamente para responder también a las condiciones de orden y de funcionamiento. Y a escala micro, el detalle organizativo de pequeña escala y constructivo. La vinculación de la construcción y la energía en la naturaleza es permanente. Hay una relación permanente entre la construcción y la gestión de la energía, que a escalas superiores corresponde fundamentalmente a la influencia solar sobre los sistemas. En la naturaleza siempre es así, y piensen también que la energía solar es el único aporte exterior al sistema abierto que constituye el universo y por lo tanto también a los sistemas urbanos, territoriales y arquitectónicos. Pensemos también que a escala media el ritmo día-noche es determinante, igual que a escala macro lo son en los cambios estacionales, y que a escala pequeña la influencia del uso, lo que aquí se llama ocupado y no ocupado, es decir, la capacidad de funcionamiento variable en función de la demanda, es a pequeña escala lo que hace que los sistemas activos, que en la naturaleza son activos fundamentalmente respecto al sol, pero en un edificio son activos respecto al uso del agua, al uso del aire o al uso de cualquier recurso, a escala micro es esa gestión activa, adaptativa y variable en función de la demanda la que produce el equilibrio de los sistemas, que están destinados, por otro lado, a perpetuarse, es decir, a autocorregir su comportamiento para mantenerse siempre en una vía de eficiencia que les haga prosperar. Y de ahí los mecanismos de homeostasis, que es una autorregulación para mantenerse en una línea, en un edificio de confort y de eficiencia, en un organismo, en el mínimo consumo y la máxima posibilidad de supervivencia, y la evolución, que es a lo largo del ciclo de vida de un edificio la manera en la que la arquitectura o la edificación o el diseño territorial tiene capacidad de adaptarse con flexibilidad a circunstancias imprevistas del medio, sobrevivir a él y seguir siendo eficiente a lo largo del ciclo de vida. Esto es lo que dice la naturaleza y eso es lo que nosotros, los sistemas reactivos y de control, podemos implementar. Porque en la naturaleza los sistemas se alimentan fundamentalmente de dos fuentes, que son las que nosotros vamos a gestionar en un edificio que tiene un comportamiento reactivo al medio, ¿no? Por un lado, se alimentan de recursos, eso lo sabemos todos, que se transforman y que acaban reincorporándose al ciclo de uso a través de la recuperación o se convierten en residuos. Pero el otro gran flujo de recursos que la naturaleza aporta a cualquier sistema y también a los edificios es la información. Porque la información sobre el propio comportamiento del edificio realimenta un ciclo cerrado de eficiencia en el uso de los recursos. Ambas están vinculadas. En la naturaleza, la información es un recurso fundamental para el ahorro y la eficiencia en el uso de energía. También lo es en los edificios. Los edificios tienen un objetivo y una meta, el cumplimiento de unos objetivos funcionales de confort y de eficiencia. Esos objetivos se alimentan a través de una decisión de actuación. Esta provoca una acción. La acción tiene unos efectos en el medio ambiente. Entendamos ampliamente el medio ambiente exterior, todo el ámbito de influencia y nosotros mismos sufrimos los efectos de las acciones de los edificios y esas acciones se recogen en forma de información, sus efectos, y vuelven a alimentar un ciclo positivo o negativo de corrección que hace que cada vez más el edificio, y siempre de una manera dinámica, se mantenga en una situación estable de eficiencia y de prestaciones. Hay dos posibles situaciones. Si nosotros tenemos concebido el edificio como un sistema puramente prescriptivo, donde lo que tenemos que hacer cuando hay demanda de un recurso, llámese calor, frío o agua, es cubrir la demanda, tendremos un edificio conectado que en el momento en que tenga una demanda generará una cobertura de esa demanda, una cobertura rápida de esa demanda, como se ve ahí, esto no sé si funciona, como se ve ahí, proyectándose a la cobertura de la demanda y no a la corrección de los factores que la generan. De manera que esto puede llevar a una explosión del consumo por no implementar acciones correctivas sobre una demanda injustificada o puede llevar directamente al bloqueo por incapacidad de suministro de todo lo que se nos está demandando. Un edificio reactivo tiene la tendencia a mantener el equilibrio y la convergencia sobre la línea
que nos lleva a una meta, ¿de acuerdo? El edificio tiene un comportamiento, una retroacción negativa. Cuando tiene una demanda, la cubre. Cuando llega un momento donde esa demanda se está cubriendo hasta unos niveles que no tienen sentido, el edificio analiza toda la información de la que dispone e implementa una actitud correctiva que reacciona a esa demanda, reconfigurando los elementos que provocan fundamentalmente la demanda y no tanto los que cubren la demanda con una mayor producción o un mayor suministro de recursos. De manera que el edificio va haciendo prueba y error, comprobando sus propios efectos y aproximándose a la línea de eficiencia. Y esto lo hace todo el rato, de manera que en cada momento, en función de la demanda, en este caso demanda mensual de un edificio dotado de un sistema de intercambio geotérmico, en cada momento la demanda que tenga, por ejemplo aquí, de frío o de calor, queda perfectamente cubierta por la oferta energética y no se cubre la oferta con un exceso de producción o con un residuo generado por la vía de la entropía, ¿no? Digamos que el comportamiento reactivo del edificio a esa demanda, su capacidad de análisis y de recoger información, ajusta perfectamente la producción a la energía demandada, de manera que jamás derrocha. Estamos en una visión claramente dinámica, estamos en la columna de la derecha. Sistemas atravesados por flujos de energía, sistemas atravesados por flujos de aire, sistemas atravesados por flujos de agua en la cobertura de la demanda de los usuarios en relación con el medio. Sistemas que tienen una lógica circular de recoger información, saber lo que están haciendo, corregir su comportamiento y aproximarse cada vez más a unas estrategias de eficiencia. Sistemas que buscan el equilibrio y que fundamentalmente tienen un comportamiento que no es previsible porque van a reaccionar en cada momento de una manera distinta en la búsqueda del equilibrio con esas situaciones cambiantes y tienen un comportamiento irreproducible. Luego tienen que tener capacidad de reacción y de implementación de sus estrategias, muchas veces no calculadas y a veces incluso no previstas. Esa es la realidad en la que vivimos, una realidad a la que reaccionamos de manera inteligente, adaptándonos a ella, caminando de una manera correcta y eficiente, pero que no siempre podemos prever. Los sistemas estáticos, que son los de la izquierda, son sistemas a los que estamos acostumbrados, sólidos, equilibrados, rígidos, estables, donde las relaciones son de fuerza y se pueden calcular, donde los equilibrios son permanentes y uno puede jugar con ellos, preverlos, incluso reproducir su comportamiento con modelos muy claros. La realidad no es ni dinámica ni estática al 100%, es una mezcla de ambas cosas y nos podemos encontrar cualquiera de estas situaciones y tener que gestionarlas a través de la inteligencia de funcionamiento del edificio. Bueno, esto es un sistema natural, no voy a abundar en ello, ustedes lo conocen. Nada de esto es casual, tiene una lógica circular y una lógica de eficiencia enorme. Ahí hay un pájaro atacando a la bandada, hay una distribución de los individuos, hay eficiencia en el consumo de energía, hay un objetivo de perpetuación y reproducción, bueno, hay una estructura interna que puede parecer que no tiene ninguna lógica y la tiene completamente y funciona en pleno equilibrio. ¿Qué tiene esto que ver con un edificio? Bueno, en nuestro edificio tiene una envolvente que es medio de intercambio, tenemos un medio exterior que como este condiciona nuestro comportamiento y del que queremos sacar recursos, como hacen ellos, y tenemos un medio interior que va cambiando, igual que va cambiando el contexto en el que ellos van evolucionando, pasando por su ciclo vital, generando según las estaciones diferentes comportamientos o incluso una diferente fisiología. Es la misma lógica que pueden tener, igual que la tiene esta bandada de pájaros, la tiene un edificio, la tiene una ciudad, la tienen ustedes en su propia fisiología o la tienen en el contexto de su familia, ¿no? Bueno, a ver si lo puedo pasar. Bien. Hasta hace muy poco, cuando un arquitecto se enfrentaba a la situación de tener que concebir un edificio para el control y la gestión, se enfrentaba a un campo verdaderamente difícil, complicado y cerrado. También es cierto que el avance de la tecnología ha creado enormes facilidades de asimilación y de interacción con el mundo de los sistemas de control y de gestión de los edificios, pero hasta hace bien poco estos sistemas se agregaban y no se integraban en la concepción arquitectónica porque no eran concebidos con la arquitectura ni con el territorio
ni con la ciudad. Hoy el tema cambia radicalmente. Tenemos un avance tecnológico en fabricación que ha puesto al alcance sistemas de código abierto, plataformas de programa accesibles, componentes y prototipos, hardware y software accesible, abierto y económico. Y eso cambia completamente el paradigma de quienes diseñamos edificios y prolonga nuestra actividad claramente también hacia su comportamiento como un medio de, efectivamente, verificar los parámetros de eficiencia de los que le pretendemos dotar, ¿no? Hoy hay un acceso común y generalizado a estos sistemas y eso hace perfectamente viable el que la evolución normativa se dirija cada vez más a una exigencia mayor de comportamientos eficientes en los sistemas. Cada vez más vamos completando, como decía en la introducción inmaculada, el mundo de la fisiología de la eficiencia, el mundo del aislamiento, de las ventanas, el mundo de los sistemas de generación, de los sistemas de transmisión de energía, lo vamos complementando con la inteligencia de funcionamiento, con la capacidad de comportamiento reactivo y variable, y eso es lo que verdaderamente hoy es una incorporación revolucionaria al comportamiento de la edificación. Esto cierra el círculo, nos permite aprovechar los principios de la naturaleza, gestionar de manera eficiente, como hemos comentado, el comportamiento de la edificación y efectivamente le da factibilidad, si no sería pura teoría, a todo esto que estoy comentando y que proyecta a niveles altísimos la capacidad de los edificios de ser eficientes en su rendimiento, ¿no? El acceso a los recursos de la integración, lo que he dicho, lo que acabo de comentar, bien, hoy tenemos tecnología aplicable a los edificios para centralizar la información en un punto y que desde ahí fluya a todas las partes del edificio en forma de órdenes e instrucciones, para recoger desde las diferentes partes del edificio información básica que vuelve al centro de gestión y control y alimenta las estrategias de funcionamiento, y para también entramar en red eficiente el cruce de información entre edificios, entre partes de un mismo edificio o entre usuarios, para con esa información mejorar todavía más el comportamiento de los edificios. Todas las escalas de gestión, supervisión, control y nivel de campo son hoy escalas tecnológicas accesibles, como decíamos, y si en el pasado los sistemas operativos, las comunicaciones, los flujos de información eran propietarios, caros, segmentados, monolíticos, y eran fundamentalmente sistemas cerrados que solo podían operar ingenierías especializadas o empresas dueñas de los protocolos de funcionamiento, cada vez más cada uno tenemos hoy nuestro dispositivo personal, podemos estar vinculados con protocolos abiertos estándar, integrados y modulares, a arquitecturas abiertas que dispongan de todos estos recursos de una manera natural, algo que no pasaba hace unos años. Así que, resumiendo, tengo que decirles que desde mi punto de vista, cuando nosotros queremos hacer un edificio reactivo e inteligente, esto solo se puede dar cuando resolvemos perfectamente la confluencia de tres factores, que son el disponer de una tecnología inteligente de gestión de la información, de comunicaciones, de gestión y de operación, el tener unos sistemas en los edificios preparados para la implementación de esa tecnología, y estoy hablando de toda la técnica edificatoria, aislamientos, ventanas, sistemas de generación, sistemas de difusión, control solar, y tener lo que aquí llama un diseño inspirado biológicamente, tener claros los principios rectores de la eficiencia que nos aporta la naturaleza. Si no equilibramos estos tres factores, si empezamos a funcionar de una manera combinatoria, si yo combino, por ejemplo, los sistemas básicos de la construcción con una naturaleza, con un diseño, digamos, biónico inspirado en la naturaleza, y no pienso en cómo la naturaleza me da modelos de gestión, acabaría haciendo edificios donde ciertos aspectos físicos se parezcan o emulen a ciertas estructuras naturales, pero no tendrán el comportamiento natural que está embebido precisamente en la tecnología de información que permite implementarlo, ¿no? Si por contra yo lo que hago
es cruzar el comportamiento natural con la tecnología inteligente de gestión, pero no enlazo bien con los sistemas de mi edificio, o mi edificio no está preparado en sus sistemas básicos de funcionamiento para integrar un comportamiento orientado a cumplir con las premisas lógicas de funcionamiento de la naturaleza a través de las tecnologías de información, pues resulta que no tendré más que un ejercicio teórico de funcionamiento eficiente no implementado en la construcción de mi edificio. Si por contra lo que hago es combinar una tecnología inteligente de gestión de la información con unos sistemas preparados para recibirla y no está inspirada por el funcionamiento de la naturaleza, me volveré a quedar en un sistema físicamente implementado, pero no operativo ni efectivo. Luego, el equilibrio de las tres cosas es fundamental. Cuando nosotros pensemos que verdaderamente queremos hacer un edificio reactivo, pensemos que hay un hálito de vida y de comportamiento natural que es esencial para que el sistema funcione. Porque de lo que estamos hablando es de ecosistemas. Los edificios, en el orden superior, en este supersistema que engloba a todos los demás, los edificios forman parte de un ecosistema antrópico, urbano, territorial, donde todas las influencias que determinan el confort y el bienestar de los usuarios se manejan en términos de relaciones inteligentes y reactivas entre todos los elementos de este ecosistema antrópico. Y si vamos descendiendo, y lo voy a hacer muy rápidamente, a los niveles urbanos, el paradigma de la gestión integrada urbana en red, ¿no? Las redes inteligentes, las smart cities, deben estar exactamente igual, alimentadas por principios naturales de equilibrio, por sistemas tecnológicos eficientes y por tecnología de la información que consiga conjugar la integración de todo ello, ¿no? Y eso nos permite, entre otras cosas, que además de trabajar en supuestas redes inteligentes de un nivel superficial, incorporemos al sistema montones de recursos que discurren en paralelo bajo nuestras ciudades, que están abandonados, que no están integrados y cuya integración depende solo de una gestión inteligente de la información, los datos, que alimente la transferencia de recursos, la puesta en red de todas estas capacidades a través de una sistémica reactiva que haga que esa identificación y ese flujo sea constante y vivamos en un reequilibrio en red. Exactamente igual que pasa en un edificio, que analizado desde el punto de vista del flujo de la energía es un montón de fases de tránsito de energía, pero que si lo analizamos desde un punto de vista sistémico, tiene claramente unos elementos determinantes de intercambio, que son los elementos de su envolvente, tiene unos elementos determinantes en el funcionamiento eficiente de la transmisión de los recursos energéticos entre sus usuarios y el medio, y tiene unos recursos energéticos primarios que proceden tanto de fuentes no renovables, como de fuentes renovables, como de fuentes residuales, como de la recuperación inteligente de energía que se pierde, si no, en todos los puntos de transformación dentro del edificio. Si todo esto está otra vez bajo un esquema de información, control, operación y mantenimiento, constantemente estaremos identificando todos estos flujos, sus cambios y sus características y realimentando con eficiencia el sistema de un montón de recursos que en caso contrario se perderán irremisiblemente, provocando claramente una permanente dinámica de alimentación externa de sistemas que pueden estar en equilibrio interno. Y así la naturaleza es emulada por el hombre y la envolvente del edificio, que es el subsistema, digamos, del edificio, igual que la piel es seguramente el subsistema de la fisiología humana, ¿no? Con más superficie, con más capacidad de intercambio, con más capacidad relacional con el medio, bueno, pues la envolvente reacciona entre el medio exterior y el interior, identificando recursos que están en el sol, en el aire, que están en el ambiente sonoro exterior, que están en el viento, recursos energéticos relacionados con la radiación, recursos lumínicos relacionados con el sol, y en el interior hay una demanda filtrada y transformada de todos esos recursos del medio que quien gestiona es claramente la envolvente.
y que se gestionan también de manera variable día-noche, de manera variable entre estaciones, de manera variable si llueve o no llueve, fines de semana, horarios, etc. La envolvente vuelve a ser un subsistema y ven cómo todas esas escalas se van embutiendo, donde entra en juego la información, el control, la operación y el mantenimiento eficiente. El hombre no es un subsistema embutido, el hombre es un sistema de orden primigenio en el intercambio térmico y en el intercambio energético que está dentro de los edificios, tiene su propia fisiología. El edificio debe estar concebido para la interacción con el hombre, de aquí este factor no solo reactivo, sino también interactivo del que hablamos. El hombre no debe enfrentarse al edificio como un elemento que tiene una característica climática o higrotérmica propia a la que él se enfrenta. El edificio está concebido como un intercambiador de energía a la medida del hombre y a la medida del medio. Eso es lo que le hace eficiente y por eso también tiene que ser cambiante. Y no solo cambiante en el tiempo. El hombre no solo tiene un mecanismo, tiene varios de transferencia térmica. Los edificios tienen que adecuarse a esa realidad compleja y potenciar la interactividad, potenciar el confort y reducir el consumo. El hombre es, dentro de los subsistemas, digamos, que están en todo este proceso de intercambio, un subsistema esencial, y respetar su propia fisiología, sus propias dinámicas energéticas y conocerlas y diseñar los edificios acorde a la naturaleza del intercambio energético que pide la fisiología del hombre, provoca enormes ahorros energéticos en la edificación y enormes puntas de confort y prestaciones. Pero eso también exige, en alguna medida, que seamos capaces de tener una conducta reactiva, porque la actitud del hombre es extraordinariamente variable dentro de un medio variable como es el que hablamos. Como lo es también el de los recursos que soportan la energía y que utilizamos para transportarla y para llevarla de un sitio a otro, para que atraviese nuestro edificio intercambiador y para que acceda al hombre. La naturaleza del intercambio determina también la naturaleza óptima de los recursos que utilizamos para transferir la energía y por eso nosotros pensamos que hay una actitud paradigmática que es la de no mezclar la calidad del aire con la necesidad de aporte térmico en la edificación, porque ambos casos son muy sensibles, responden a sensibilidades distintas de los usuarios y el unirlos no genera más que trastornos y puntas de consumo innecesarios. Y digamos que todo esto que hemos dicho, la lógica de la interacción del edificio con un medio cambiante, la integración a diferentes escalas, su condición de interface con el usuario, puede parecer un tema extraordinariamente complejo desde el punto de vista tecnológico y que realmente lo que está haciendo es aproximar los edificios al campo de la automática o al campo de la robótica, o que lo que estamos buscando en un edificio es una inteligencia artificial que controla nuestro medio y de la que somos ajenos. Y la realidad pues no es esa. La realidad es que la tradición ya nos ha demostrado, la arquitectura popular, hablaba de ella al principio, la arquitectura popular que es extraordinariamente eficiente en su implantación, conocimientos seculares y depurados que hacen que en cada pequeña región o subregión la arquitectura adopte mecanismos, dispositivos y caracteres completamente contextuales y de enorme eficiencia, pero hay algo que no sale aquí y que yo no he conseguido encontrar en Internet y es un hombre de pueblo manejando su edificio. Y todos sabemos que para pasar de esta condición invernal a la condición veraniega en un edificio popular, había alguien abriendo y cerrando ventanas, regando el patio, generando inteligentemente, en base a un conocimiento embebido, como pasa en los edificios, y también a un conocimiento reactivo, y es que se daba cuenta de lo que iba a pasar con el cielo y con la lluvia y con el aire, el comportamiento eficiente de un medio de intercambio, el edificio, donde el aporte energético era enormemente costoso y enormemente valioso, y por eso la eficiencia embebida en el propio edificio y la eficiencia en la gestión, ¿no? El hombre era ese recurso variable, reactivo e interactivo que interaccionaba con la arquitectura popular, y la arquitectura popular está configurada para la interacción. Bueno, ¿qué pretendemos nosotros con todos estos sistemas reactivos inteligentes, accesibles, económicos, eficientes y de modelado biológico que pretendemos introducir? Pues algo muy sencillo, y es dotar a los edificios fundamentalmente de cierta capacidad de reacción autónoma, pero también sobre todo de medios de gobierno.
En realidad, la relación entre el hombre y el edificio se perfecciona en el campo de la cibernética, y la cibernética no quiere decir más que gobierno de los sistemas, igual que en una condición como esta, que es la misma de un edificio, en la condición de un viento o una marea, de una entrada de energía en un sistema, quien gobierna el sistema va aproximándose al objetivo de manera variable, igual que esa curva de retroacción negativa, porque según acciona, tiene medios para tener información sobre lo que está pasando y volver a enderezar su rumbo, y tiene medios de gobierno para llevar su barco o para llevar su edificio al camino de la eficiencia. Lo que nosotros vamos a hacer es volver a implementar la misma lógica circular, causa, efecto, corrección y acción en pro de la eficiencia que veíamos en el esquema fisiológico de los sistemas, y aquí eso se perfecciona básicamente en que los sistemas tecnológicos que nosotros en el edificio, los que recogen información, los que la convierten esos datos en programas automáticos y también en estrategias de eficiencia, esos sistemas automáticos observan el edificio, observan sus intercambios y están siguiendo una lógica circular, como decíamos, de perfeccionamiento. Pero por encima de ellos estamos nosotros. Estamos nosotros observando al sistema que observa cómo funciona el sistema. Es decir, por encima de la automática y de la gestión hay siempre una interacción. Los medios automáticos son medios de gobierno. Lo que hacemos es darle a los edificios datos para interactuar ¿con quién? Pues para interactuar con todos estos usuarios, con los desarrolladores, con los propietarios, con la gente que lleva el mantenimiento, con los usuarios. ¿Cómo? Pues a través de una serie de dispositivos que autorizan acceder a un interface de información que permiten a cada tipo de usuario, en función de sus capacidades, informarse, dar información, intervenir en el funcionamiento del edificio y que finalmente influyen de manera positiva en ese ciclo que comentábamos al principio, que es un ciclo de acción y reacción que acaba ahora mismo, ¿no? Bien, bueno, la naturaleza nos da ejemplos de todas las escalas, de eficiencia en la gestión colectiva, de eficiencia en la gestión individual, de microsistemas eficientes, y de la misma manera que nos la dan la naturaleza, nos la dan los edificios, que tienen la misma naturaleza embebida, como decíamos al principio, en sus materiales, en sus componentes, en su tecnología y en el contexto de funcionamiento, que al final, respondiendo a modos variables de funcionamiento, se ajusta como un guante a los parámetros mínimos de consumo y máximos de prestaciones y nos da, ahí está el sistema de información de un edificio que se comunica con su gestor y con su mantenedor, nos da los datos de su fisiología, de su funcionamiento, para que nosotros intervengamos y lo mantengamos siempre en condiciones óptimas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Realmente muy interesante todo lo que has contado y sobre todo el punto de vista realmente tremendo sobre esa interacción que yo creo que en el día a día ya empezamos todos a practicar con cosas cotidianas, ¿no? Y que evidentemente es el futuro y el enfoque del campo de la eficiencia.